Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este jueves 13 de julio. Queremos saludar a la subsecretaria de Cambio Climático, Karina Barrera, y consultarle, en primer lugar, cómo se van a poner en escena los bonos verdes soberanos. Muy buen día, Karina. Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio para poder contar también buenas noticias de lo que estamos trabajando en términos de transición ecológica. Bueno, este marco de bonos verdes soberanos fue emitido esta semana, hace poco tiempo, y en realidad nos permite tener un marco de lo que es verde, qué es verde y qué no es verde. Y nos permite generar esta estructura para que para el próximo periodo los proyectos del sector público, de gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, del gobierno central, puedan entrar en este nuevo mecanismo de financiamiento. ¿Qué implica una transición ecológica en el Ecuador? La transición ecológica tiene varias aristas. Por una parte, sí, efectivamente, trabajar en fortalecer el tema de conservar los recursos con una visión de futuro, en una transición también a una economía que pueda también ser sostenida por estos recursos naturales y generar mecanismos de financiamiento para poder promover estos nuevos modelos de gestión. Estamos hablando de trabajar en acciones de descarbonización, es decir, de reducción de emisiones, en adaptación al cambio climático, en fortalecer nuestros procesos de conservación, pero también en generar nuevos mecanismos financieros. Y esto conlleva también la generación de empleos verdes y nuevos mecanismos que promueven una economía alternativa. Esta alternativa, ¿cómo va a beneficiar su implementación? Bueno, aquí hay varias aristas, porque un modelo de transición ecológica no es un modelo de una visión de corto plazo. Es cuando ya empezamos a mirar un Ecuador de un futuro, con un futuro sostenible. Le voy a poner algunos ejemplos de estos logros importantes que se han hecho en el gobierno nacional. Por ejemplo, el incremento de las áreas de conservación en un 42%. En las áreas protegidas del Ecuador se han incrementado en un 42%. Hoy, mirando para el futuro, por ejemplo, las áreas de protección hídrica en un 239%. Nuevos mecanismos de financiamiento, como el que salió recién, le va a permitir a la gente, hoy, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados que quieren realizar procesos de transición energética, cambiar a energías fotovoltaicas, tener alternativas de financiamiento que de otra manera estuvieran restringidas solamente a unas líneas del presupuesto del Estado nada más. Hoy, este marco de bonos verdes genera una alternativa para ello. Estos primeros pasos que se ha comenzado a dar, si esto es un proceso, este modelo de transición ecológica, ¿cuáles serán los siguientes pasos? Bueno, hay varias cosas que se han dado. Creo que este ha sido uno de los esfuerzos positivos de este gobierno. Hoy contamos con, por ejemplo, la construcción de un plan de transición a la descarbonización que se está construyendo con una visión de largo plazo, que incluye acciones de mitigación de cambio climático al 2050, por ejemplo, un plan de adaptación al cambio climático que nos permite prever cuáles van a ser esos efectos del cambio climático en el Ecuador y prepararnos dentro de la política pública para enfrentar estos efectos. Hoy también mecanismos financieros como la norma de compensación de carbono, que antes no existía. Hoy generamos además un esquema que nos va a permitir compensar la huella de carbono. El programa Ecuador Carbono Cero, que es un programa que permite que las empresas empiecen ya a medir su huella de carbono, a entender cuál es el impacto que están causando en sus actividades, reducir y luego lo que no se puede reducir, compensarlo. Estos son nuevos modelos de pensar en la internalización de los efectos que estamos generando en el planeta. Entonces, el canje de deuda por naturaleza, por ejemplo, como un mecanismo innovador también que nos permite generar nuevas alternativas para poder mantener. Esto, como usted bien dijo, es un modelo de largo plazo. Entonces, se tiene que ir generando puntos, acciones e hitos importantes en la construcción de esta política pública que trascienda más allá de los gobiernos. ¿Cómo se da la compensación de carbono y sus beneficios?
Bueno, lo que le acabo justamente de mencionar, uno de los hitos importantísimos que hemos logrado en estos 2 años y medio es montar el programa Ecuador Carbono Cero. Este programa lo que ha hecho es incentivar a las empresas del sector público, privado y demás a que midan su huella de carbono. Pero esta norma nos va a permitir, en cambio, generar alternativas para aquellos proyectos que conservan los recursos, que estos aquellos que absorben el carbono, que reducen las emisiones. Estos proyectos podrán ser compensados por quienes generan las emisiones, las reducen y luego necesitan neutralizarlas. Entonces, se genera una oportunidad de movilizar financiamiento e inversiones para aquellos proyectos, por ejemplo, de cambiar a paneles solares, transición energética, restauración de bosques, conservación de manglares, conservación de páramos. Aquellas personas que hoy están haciendo iniciativas que nos permiten equilibrar las acciones de la huella de carbono del mundo, ellos van a poder ser compensados y recibir financiamiento para sus iniciativas. Desde las empresas, en cambio, que se han postulado en este programa Ecuador Carbono Cero. Es decir, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ¿no? Ahora, este canje de deuda por naturaleza es parte de un proceso. ¿Cuáles han sido los logros y cuáles son los desafíos? Bueno, definitivamente el generar este instrumento, el marco de acción de este instrumento, el Ecuador no tenía nada. Hoy generó el marco para este primer instrumento de canje de deuda por naturaleza y la creación de un fondo para Galápagos para el futuro. Este fondo va a permitir que los proyectos sostenibles, asimismo, que se generen en Galápagos puedan ser financiados a través de este fondo para los próximos años. Entonces, el desafío todavía es poder llevar a vivo la implementación de estos proyectos, ¿no? Es tener proyectos que puedan ser financiados a través de este mecanismo. Y si nos damos cuenta, el desafío de todos estos mecanismos de la transición ecológica están dados por la necesidad de tener proyectos de conservación, proyectos de restauración, y nos lleva a pensar también que aquí hay un rol que se tiene que jugar desde la academia, desde los diferentes actores, ya para poder generar las nuevas carreras que se van a necesitar en este futuro más verde y sostenible. Así que creo que aquí se generan varios retos y necesitamos tener más jóvenes capacitados en este tema de, por ejemplo, medición de huella de carbono, generación de proyectos verdes, mecanismos financieros alternativos. Se genera un nuevo horizonte para el futuro. ¿Y cuáles son los proyectos de conservación y proyectos de restauración que están en agenda ya? Bueno, hay diferentes cosas. Dentro del programa Ecuador Carbono Cero tenemos varios actores que se han sumado del sector privado, del sector público. Pongo algunos ejemplos de proyectos de conservación, como el que se lleva desde la Fundación Futuro en el MASHPI. Tenemos otros proyectos también desde el pueblo Sarayaku, como pueblos indígenas también, que están realizando una iniciativa de conservación. Tenemos proyectos de transición energética que podrían aplicar también estos procesos, como la descarbonización de la isla Floreana en Galápagos. Le pongo algunos de los ejemplos de cosas que están sucediendo en el Ecuador, ¿no? Y que están aplicando a este portafolio de proyectos que puede ser financiado también, compensado, en lo que otros le llamarían el mercado de carbono. Aquí se llama compensación de carbono, que a través de estas compensaciones de carbono podrían ser financiados por actores nacionales o internacionales en un término de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Siendo un tema importante en esta nueva dinámica en la naturaleza, ¿cómo involucrar a la academia para que se preocupe, aporte, genere proyectos, interactúe con estas políticas? Bueno, este es también uno de los retos que usted planteaba. Creo que este trabajo importante necesita esta articulación. Hemos hecho ya varios acercamientos con algunas instituciones de la academia, la Universidad Central tiene algunos temas, la Politécnica Nacional también trabajando en algunos temas de eficiencia energética, por ejemplo, y la Universidad San Francisco trabajando en Galápagos con varios proyectos, y además siendo parte de el fondo del mecanismo de canje de la deuda, el Galápagos Life Fund, por ejemplo. Entonces la academia ya está dando estos pasos articuladores, pero sentimos aún que hace falta más la creación de nuevas carreras que tengan este enfoque, por ejemplo. Así que bueno, creo que lo que nos viene a continuación es
como en este caso como Estado, la definición de un gran programa de fortalecimiento de capacidades en estos nuevos conceptos. Estamos empezando a trabajar en eso y allí hay mucho que hacer todavía. ¿Hay planes ya para sentar a la academia a fin de que interactúe y formule proyectos? Sí, definitivamente sí. Como le menciono, por ejemplo, ya hay universidades que están trabajando en esto. La Universidad San Francisco de Quito, muy activa en estos procesos, trabajando con nosotros junto a la Universidad de Costa Rica en la construcción del plan de descarbonización, definitivamente. La Politécnica Nacional también en algunos proyectos. Vamos a hacer una convocatoria más amplia para tener una interacción, para que también haya una mayor comprensión sobre estos mecanismos que hemos desarrollado desde el Estado central y que puedan aprovechar esta oportunidad. Creo que lo que se viene a continuación es de esta convocatoria y además poder establecer estas redes de aprendizaje con laboratorios vivos, ¿no? En aprender haciendo. Entonces vamos a tener este trabajo conjunto para poder tener una lista de proyectos que puedan servir como pilotos para el país y vayamos aprendiendo todos mientras lo vamos realizando, ¿no? ¿Y cómo ir avanzando y acumulando a través de este fondo que ha sido creado? Bueno, yo creo que ya remitiéndonos al canje de deuda en este caso, ahí también todavía están haciendo algunas articulaciones legales que van a permitir activar efectivamente el fondo. Sin embargo, ya está establecido su directorio de una forma participativa con actores del sector público y privado que van a garantizar un mecanismo de transparencia, ¿no? Que también esto es lo importante. Todos estos procesos de generación de alternativas de financiamiento verde deben ser transparentes, son verificables por una tercera parte, porque lo que estamos diciendo es que lo verde debe ser realmente verde, ¿no? No podemos tener hacer o llamar a un proyecto de inversión verde cuando no lo es. Entonces, la generación de este marco de transparencia, estos mecanismos tienen que ser siempre verificados por terceras partes independientes que nos permitan a todos conocer qué se está haciendo. Así como en la compensación de carbono, los proyectos que compensan carbono son verificados por una tercera parte. El marco de bonos verdes también tiene una tercera parte y hay un mecanismo también de gobernanza y fiscalización en estos fondos del Galápagos Green Fund. Entonces, nada más por decirles que funciona así. Y el Ecuador se inserta por primera vez en estos nuevos mecanismos y genera nuevas oportunidades. ¿Y cuál ha sido la repercusión inicial de este canje de deuda que inicialmente ha sido destacado por el tema de Galápagos? Creo que siempre estamos en un proceso de que todavía hace falta que la gente siga conociendo, ¿no? Entonces, en Galápagos a nivel internacional hemos generado una noticia importante. El Ecuador se posiciona como uno de los países más innovadores en estos mecanismos. El posicionamiento que internacionalmente hoy tiene el país a nivel de transición ecológica es espectacular. Y eso nos ha permitido poder movilizar un poco más de financiamiento desde la cooperación internacional. Se ha creado un clima de confianza y de poner al Ecuador en la palestra como un país pequeño, el más mega biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado, pero con capacidades increíbles para poder innovar y dar pasos. Muchos países están hablando de esto mucho tiempo. Hablan del canje de deuda. Ecuador ya lo hizo en 2 años. Ecuador habla de la transición ecológica. Se hablaba de que, ¿qué es esto? Pero ya creció 42% las áreas protegidas. Ya tenemos un incremento del 239% de las áreas de protección hídrica. El tema de carbón ha sido un mito en el Ecuador y ya tenemos en 2 años el programa Ecuador Carbono Cero y tenemos un esquema de compensación único que los países están pidiéndonos que los ayudemos a replicar. Entonces, creo que hemos dado un paso gigante en este periodo. Bueno, y es importante esclarecer este fondo a propósito del canje, ¿desde dónde y cómo se va a manejar? ¿Se va a manejar desde el Ecuador? ¿Se va a manejar en Estados Unidos o desde Estados Unidos? Bueno, ese era uno de los puntos que justamente el ministro Dávalos ha realizado un conjunto de preguntas y respuestas para que todos nos informemos y no exista esa desinformación. Originalmente estaba previsto que el fondo sea en Delaware, sin embargo, ya está acordado que la constitución formal del fondo sea aquí en Ecuador.
Entonces están haciendo las gestiones pertinentes para que se haga esto. Y todo el fondo se manejaría en el Ecuador. Con una institucionalidad propia. Sí, con un mecanismo de gobernanza que está justamente formado por actores del sector público y también actores del sector privado desde el Ecuador. Por tanto, se descarta esa versión de que desde Delaware, desde Estados Unidos, se pudiera manejar parte o todo el fondo. No, es justamente esa parte es la que se está ajustando, y eso es lo que el ministro Dávalos ha colocado en una lista de preguntas y respuestas para que todos tengamos claro qué es lo que sí se va a hacer. Y este es uno de estos puntos. Se va a hacer. Aparte de este primer canje con lo de Galápagos, ¿cuáles son los planes y perspectivas que tienen a fin de avanzar en esta política? Bueno, hablo ahora directamente como responsable del programa Ecuador Carbono Cero con el equipo dentro de la Subsecretaría de Cambio Climático. Hoy tenemos 300 empresas que que de manera voluntaria forman parte del programa Ecuador Carbono Cero. Es una cosa impresionante la voluntad del sector privado en avanzar en esto. Y la meta es llegar a 1.000 empresas. No queremos solamente tener 300, quisiéramos llegar a 1.000 empresas en este año. Esperamos que el tiempo nos alcance. Sin embargo, estamos haciendo una campaña para que 1.000 empresas se puedan sumar y ser parte del programa Ecuador Carbono Cero. Y también tener un portafolio de proyectos de compensación. También estamos construyendo ese portafolio de proyectos de compensación para que en todo el mundo sepa de manera transparente cuáles son los proyectos que están listos para ser compensados a nivel nacional o internacional. ¿Quién está compensando? ¿Cuándo está pagando por cada dólar de tonelada, por cada tonelada emitida de dióxido de carbono o absorbida de dióxido de carbono? Y que no existan esto de greenwashing. Entonces, todo eso estamos trabajando. Y la meta, como repito, 1.000 empresas adheridas al programa Ecuador Carbono Cero y un portafolio de proyectos de compensación ya listo para el país. Entonces, esos son nuestros dos objetivos siguientes. ¿Significa, cuando usted señala que 300 empresas se han sumado a esta iniciativa Ecuador Carbono Cero, que ha habido un interés en estas empresas y aumentar precisamente dentro de esta política de Ecuador Carbono Cero? Sí, definitivamente hay un interés de las empresas en poder fortalecer e interiorizar huella ambiental y además compensar esa huella ambiental. A veces decimos voy a entregar dinero, pero si 30.000 es poco, 20.000 es mucho. ¿Qué es? Lo primero que tengo que hacer para saber que realmente estoy asumiendo mi huella ambiental es medirla, es saber cuánto genero como huella ambiental y reducirla, todo lo que puedo. Entonces, eso es lo que varias empresas ya empezaron a hacer. Y luego van a compensar su huella de carbono. Y también otras empresas a nivel internacional están haciendo lo mismo. Hay mecanismos internacionales que están pasando en la Unión Europea con los impuestos al carbono, en los países vecinos también, que hacen que tengan que buscar proyectos para poder compensar lo que está fuera de los límites que permiten estos países para emisiones. Entonces, se genera a nivel internacional una demanda también de proyectos de compensación, y a nivel internacional nuestras empresas que están empezando a reconocer su huella de carbono. Siempre será importante avanzar en estos procesos dentro de una política de compensación de gases frente al efecto invernadero o este canje de deuda con bonos verdes soberanos y la iniciativa Ecuador Carbono Cero. Queremos agradecer por hablar de estos temas a la subsecretaria de Cambio Climático, Karina Barrera, y su atención a la revista de opinión Democracia. Muchísimas gracias, un buen día a todos y a todas. Muy amable. Enseguida, en la revista de opinión Democracia. 6:57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto más adelante un diálogo con el señor superintendente de compañías, ingeniero Marcos López, a propósito del decreto ley urgente en materia económica que remitiera el Ejecutivo a la Corte Constitucional sobre la reestructuración empresarial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.